Hola, nuevamente juntos para compartir lo que el Señor tiene para nosotros en esta reflexión. Uno de los ministerios más prominentes de Jesús fue el ministerio de sanidad. La palabra del Señor presenta en los evangelios muchos momentos en los cuales Jesús se detuvo y sanó a alguien. Estas personas, muchos de ellos, clamaban por sanidad. El Señor Jesús escuchaba su clamor y ministraba, imponía sus manos, decía la palabra y aún a veces, sin él proponérselo, como en el caso de la mujer de flujo de sangre, solo cuando fue tocado su manto, él recibió el testimonio de que poder había salido de él. Así es que son muchos los momentos en los cuales Jesús muestra su amor, su misericordia sobre la humanidad, trayendo sanidad. Ahora, quisiera presentarle hoy dos casos que son un poquito fuera de lo común, de lo que sucedía cuando Jesucristo ministraba sanidad a otros. Quiero leerles en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, los versículos del 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. ¿Por qué es tan peculiar esta sanidad que hace Jesucristo en este hombre ciego? Bueno, en primer lugar surge el dilema que presentan los discípulos preguntando quién pecó, él o fue sus padres, porque había esta idea de que si alguien estaba enfermo era causa de pecado. Entonces Jesús les dice: no es por eso, es para que la gloria del Señor se manifieste. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús, luego de explicarle la importancia que tiene lo que Él ha venido a hacer en este mundo, dice la Biblia que escupe y coge lodo y esto lo utiliza para colocarlo en los ojos. Y así, con ese lodo en los ojos, todavía ciego, el Señor le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. Yo pienso que esta escena es también una ilustración de lo que ocurre cuando una persona viene a Cristo con su ceguera espiritual. Es una persona cuyos ojos están cubiertos por el pecado, cegados por la maldad, por la caída, por el pecado que pasó a todos los hombres. Y no hay manera de que se recobre la vista espiritual si no es porque nos lavamos en la fe de la sangre de Cristo, el enviado de Dios. Así es que me parece que es una muy buena ilustración para hablar acerca de lo que acontece cuando una persona viene a Jesucristo, cree en Él, es lavado por el Señor y recibe la vista. Pero quiero que nos quedemos en esta situación de manera literal. Jesús ha hecho lodo y le ha puesto en los ojos al ciego.
¿Qué significa esto, amados? La sanidad no ocurrió al instante. Demandó un poco más de fe. A otros ciegos el Señor Jesús solamente los sanó de inmediato, como aquel ciego que le pedía al Señor que por favor, y el Señor le dijo, ¿qué tú quieres? Señor, que recobre la vista. Y el Señor le dijo, quiero. Y él recobró la vista al instante. Pero en este caso Jesús hace algo distinto. Entonces este hombre, supongo yo, guiado por otros, va con ese lodo en los ojos, buscando ese camino hacia el estanque de Siloé, porque cree que al ser lavado va a recibir la vista. De otro modo hubiera dicho, ¿pero qué es esto? ¿Para qué yo vine aquí? ¿Qué me pusieron a mí en los ojos? ¿Pero qué se cree Jesús? Yo no necesito lodo en mis ojos, yo necesito ver. Y se hubiese ido hacia el otro lado. Pero él decide seguir las instrucciones de Jesús. Y va y se lava. Y dice la Biblia que regresó. No regresó ciego, regresó viendo. Y me pregunto yo, ¿por qué el Señor Jesús lo hizo? Y es que, saben, amados, yo creo que el Señor utilizó diferentes medios de sanidad para que nosotros no nos circunscribamos a un solo modo de hacer las cosas. Porque así, si así fuera, qué muchas desilusiones y frustraciones tendríamos nosotros cuando las cosas no pasan como queremos o creemos que tienen que pasar. Así que este hombre recibe sanidad. Siguió las instrucciones del Señor. Y saben, pienso yo en esta experiencia de este hombre, pienso yo que es como si Jesús hubiera usado medicina. Jesús pudo haberle dicho, sé sano. Y ahí mismo, él recibir la vista. Todos nosotros lo sabemos. Poder tiene Jesús para hacerlo. Y lo hizo un montón de veces. Pero Jesús hace algo y lo unta. Y yo a veces pienso que nosotros, ¿verdad? Cuando hay enfermedad, podemos creer que el Señor nos sane de una vez. Pero también el Señor utiliza procedimientos médicos. El Señor también utiliza medicina, medicamentos. Cuando el Señor le habló al pueblo de Israel, le dijo, traeré sobre ustedes sanidad y medicina. Este hombre tuvo la paciencia y la fe para creer que aquello que Jesús había hecho en él iba a dar resultados. Y yo creo que sí, nosotros debemos tener nuestra fe en el Señor, porque es Él quien en último caso tiene la última palabra. Él es quien puede hacer que un medicamento sea efectivo o no en nosotros. Él es el que trae la sanidad. Y si el Señor quiere hacerlo con lodo, gloria a Dios. Y si el Señor quiere hacerlo con agua de un estanque, gloria a Dios. Y si el Señor quiere hacerlo con una imposición de manos, gloria a Dios. Lo importante es que creamos que Dios puede hacerlo y que Dios no está sujeto a una sola manera de hacer las cosas. Quiero llevarles a otro caso particular que también me parece muy interesante. Este se encuentra en Marcos 8, los versículos del 22 al 25. Dice así la palabra. Vino luego a Betsaida, vino Jesús, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo,
veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Otro caso muy particular. Fíjense que los discípulos le piden a Jesús que lo toque. A Jesús, ¿por qué? Porque lo habían visto muchas veces, que Jesús sanaba tocando, imponiendo las manos al leproso, al que tiene una mano seca, como dice la palabra. Jesús tocó mucha gente y mucha gente fue sanada. Así que ellos, acostumbrados a ese estilo de Jesús sanar, le quieren que lo toque. Pero Jesús no lo toca en ese momento. Ni siquiera los deja allí, viendo el milagro que él va a hacer. Jesús coge al hombre de la mano y se sale fuera de la aldea. Y Jesús escupe sus ojos. Pone las manos encima y le dice, ¿estás viendo? ¿Qué ves? Y me parece a mí como cuando uno va al oftalmólogo y le ponen la maquinita para que tú digas, veo, sí, ahora veo, no, veo este mejor, veo con este mejor. Jesús le dice, ¿cómo ves? Y él le dice, yo veo los hombres como árboles, pero son árboles que caminan. ¿Y saben lo que me dice esto? Que de primera intención, nosotros podemos pensar, Jesús falló, no le salió como quería. Esa primera vez, algo salió mal. Hubo un error. A lo mejor no tenía que escupirlo, o le puso las manos después y no antes. Y si nos quedamos ahí, podríamos hacer una reflexión inmensa, un discurso tremendo acerca de cómo Jesús falló sanando a ese hombre. Entonces Jesús lo escucha y nos dice, caramba, ¿qué yo habré hecho mal? Jesús vuelve a poner las manos sobre el hombre. Y el hombre le dice, ahora lo veo todo claramente y desde lejos. Entonces decimos, qué bueno, Jesús pudo superar su error y ahora le salió. El truco le salió. Eso podría decir cualquier persona que no conoce al Señor. Pero me deja ver a mí otra vez que el Señor Jesús quiere que sepamos que todo no tiene que ocurrir de la misma forma una y otra vez. Que este hombre, él lo pudo haber sanado con solo pensarlo, o decir la palabra, o tocarlo por primera vez. No había necesidad de sacarlo de la aldea, de escupirle los ojos, de imponerle las manos una vez, de imponerle la mano una segunda vez. Pero ¿por qué el Señor lo hizo? Yo pienso que el Señor quiere mostrarnos a nosotros que nos debemos salir de los patrones. Nos debemos salir de la manera como nosotros creemos que Dios tiene que hacer las cosas. Y darle el espacio al Señor para que obre como Él quiere obrar. Que el Señor tiene miles de métodos y maneras para hacer su voluntad. Que nosotros lo que tenemos que hacer es orar y creer y seguir orando. Y si el Señor a nosotros nos da la bendición de tener personas preparadas en la medicina para que ellos puedan ayudarnos como médicos, y si el Señor permite que haya sanidad, que haya medicina, como ahora mismo, amados, que Dios ha permitido que de una manera tan
rápida nosotros podamos tener una vacuna que nos ayude a nosotros a hacerle frente a esta enfermedad que nos ha arropado. Y Dios nos ha dado ese proceso, ese procedimiento, esa manera de que nosotros podamos tener una defensa contra esa enfermedad. Pues gloria al Señor. Dios utiliza métodos. Dios puede hacer que esta pandemia se deshaga. Como cuando dijo, ok, ya no más plaga, ya no más, cuando fueron las plagas en Egipto. Dios las mantuvo hasta que quiso, y cuando Dios dijo ya, fue ya. Y Dios puede decir ya a través de la medicina que nos da. Y la vacuna es una de las maneras como Dios nos está ayudando a nosotros a lidiar con esta pandemia, con esta enfermedad. Y así otras miles de cosas, amado. Nosotros no podemos circunscribirnos a una sola manera de hacer las cosas. Si se le impusieron las manos y no sanó, Dios no quería sanarlo. No, amados. El Señor nos enseña a nosotros, pues vamos a buscar otras maneras. Dios sigue siendo Dios. Dios es el que va a hacer. Pero Dios tiene diferentes métodos. A un ciego lo sanó con lodo y lavándose en un estanque. Al otro ciego lo lleva afuera, le pone saliva en los ojos. Le impone las manos no una vez, se las impone 2 veces. A otro ciego solamente con decir la palabra quiero, recibe la vista. En el instante la recibió. A unos leprosos los sanó solamente tocándoles y de inmediato su piel sanó. A otros los envió, vayan al sacerdote, muéstrense al sacerdote. Y en el camino fueron sanados. Y así podríamos ver muchas maneras diferentes de Dios actuar para traernos sanidad. Por eso, amados, oremos al Señor para que nosotros podamos seguir confiando en el poder de nuestro Dios y tener la capacidad de distinguir cuando el Señor quiere hacer las cosas de una manera diferente y no sentirnos frustrados porque no lo hizo de tal o cual forma, porque así es como yo visualicé que Dios lo iba a hacer. No, porque Dios tiene sus formas, sus maneras, y en Él todas sus maneras son sabias. Todas sus maneras obran para bien de los que amamos al Señor. Así que, amados, confiemos en el Señor y entendamos que el Señor hace como Él quiere. Un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Me deleito en poder compartir con ustedes la palabra. Y quiero decirles, invitarles, si alguno de ustedes tiene un comentario, algún tema que quiere que nosotros lo podamos compartir, escríbelo en los comentarios y vamos a estar buscando la manera de poder compartir, ¿verdad? Temas que a ustedes les interesen y que quisiéramos que hablásemos de ellos. Muchas gracias, amado, por recibirme. El Señor les bendiga en abundancia. Hasta la próxima.